Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible. Aquí estamos, esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. El profesor Gustavo Yepes nos acompaña. Profe, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Gabriel, buenos días a todos los oyentes. Bueno, qué semana tan agitada para la biodiversidad, para la sostenibilidad con esta COP16. Definitivamente creo que Colombia se luce Cali, se luce el Valle del Cauca, el Pacífico colombiano, y se lucen los compromisos que debemos ver más adelante si se cumplen. No solamente los compromisos que tienen los países con el mundo y con la biodiversidad, sino esos compromisos de inversión, de traer capitales que se estiman son en unos $300 millones inicialmente, de lo que han hecho y hablado con gobiernos extranjeros para que inviertan en biodiversidad en el país. Gabriel, efectivamente hay algo que está claro, es que Colombia hizo un papel maravilloso con esta COP, ha traído a muchos intereses para el país. Lo importante ahora es ver cómo se verifica el cumplimiento de los objetivos. Inicialmente estábamos hablando de la coalición de la paz por la naturaleza, esa también ya se creó. Hablar de integrar las agendas del clima y la biodiversidad, el reparto de los beneficios genéticos, que son, pues digamos, para todo el mundo y no solamente puede quedar en unas manos, y finalmente lo que usted decía, cómo financiar para proteger la biodiversidad, que esto requiere recursos importantes de todo el mundo. Ok, bueno, profe, entonces, ¿de qué podemos hablar dentro de los objetivos y metas que tenemos? ¿Qué cree usted que es lo más importante que se discutió en esta COP? Bueno, en realidad todos son muy importantes, pero creo que la financiación es uno de los elementos fundamentales, ya que nos estamos dando cuenta que si bien el papel que está realizando Colombia de liderazgo frente al tema es muy interesante, no tenemos las condiciones necesarias para poder lograr, digamos, cambiar nuestra matriz energética, cambiar nuestras actividades productivas sin el apoyo internacional. Bueno, hay un absurdo y una reflexión que me quedó del programa anterior que hicimos. Hace 8 días estuvimos con la embajadora de Suecia en Colombia, hablándonos de qué está pasando en ese país, de cómo Suecia está hablando de ser carbono neutro en el 2045, mejor dicho, ya a la vuelta de la esquina. Pero para lograrlo, y aquí es donde viene algo de adelantarnos a los absurdos y las reflexiones que tenemos, los países nórdicos, los países que están llegando a ser carbono neutro, los países que son quizás los más limpios, necesitan precisamente metales, turbinas, paneles solares que se hacen con metales con extracción de otros países como el nuestro. Así es, Gabriel. Digamos que estos países están en un cumplimiento de más del 85-90% de sus metas con los objetivos de desarrollo sostenible en general. Sin embargo, tienen, digamos, unas deudas muy importantes con el mundo que tienen que ver con la producción y el consumo responsable, con las emisiones de CO2. Y esas no solamente se están generando por las actividades productivas dentro de su país, sino por las actividades, como usted muy bien menciona, que están relacionadas con toda una cadena de suministro enorme y compleja y no muy transparente que requieren para poder vivir de la manera tan, digamos, sostenible que tiene en la actualidad. Bueno, pues bienvenidos a Caracol Sostenible en la COP16. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Por supuesto, cuando estamos en la COP16 hemos hablado de biodiversidad en el planeta. ¿Y qué más cuidado para la biodiversidad en el planeta que encontrar cuál es el problema que puede afectar la biodiversidad con los combustibles fósiles? Hablamos de exploraciones de petróleo, hablamos de exploraciones de gas, hablamos también de carbón y de en general minería. Pues Florencia Librici es directora de programas de Earth Insight. Florencia, bienvenida a Colombia, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Estoy muy feliz y muchas gracias. Me siento tan bienvenida en este hermoso país. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Earth Insight? Por supuesto, Earth Insight es una organización sin fines de lucro de Estados Unidos, donde nuestra misión es mapear y analizar las amenazas más importantes que están sucediendo, como son de combustibles fósiles, de minería y otras amenazas a los ecosistemas más biodiversos del planeta, que son tan importantes por la naturaleza misma, por la estabilidad climática y por las personas.
Bien, no me voy a adelantar a las conclusiones y no vamos a hablar de política, que no lo hacemos nunca en este programa, pero el presidente Gustavo Petro ha anunciado públicamente, precisamente aquí en la COP16, que no quiere la renovación de licencias de exploración ni de explotación de combustibles fósiles. Profe, sigamos adelante. Precisamente cuando tenemos que hablar de una transición energética, que no es que queramos o no queramos, es que va a tener que pasar si estamos hablando de la sostenibilidad del planeta. Pues Gabriel, es un tema muy importante porque de alguna manera lo que estamos hablando de la exploración y la explotación del petróleo y el gas en el mundo entero, pues tiene, digamos, unas consecuencias importantes para el medio ambiente y especialmente para la biodiversidad. Y necesitamos comenzar a hacer acciones para detenerlo y poder comenzar a regenerar la naturaleza. Y eso es precisamente lo que busca esta COP, realizar todas las acciones posibles para que el mundo se comprometa y pueda por fin comenzar a cambiar esta trayectoria. Bueno, pues coincidió la COP16 precisamente con un gran estudio que adelantan ustedes sobre las áreas en donde hay explotación, exploración y futuras áreas. ¿Cuál es el diagnóstico de lo que encuentran ustedes sobre nuestro país, Florencia? Bueno, absolutamente, ahí vamos con la información. Queríamos decirles antes que nada que cuando escuchamos en Earth Insight el compromiso de Petro, que es tan importante y es lo que la comunidad internacional está pidiendo, nosotros, y esto fue durante la COP28 el año pasado, quisimos justamente entender qué significaba esto para la naturaleza y para los territorios indígenas y más allá de Colombia para el mundo. Porque esto tiene una importancia fundamental, como decimos, en lo que es clima, estabilidad climática y biodiversidad. Los aspectos más destacados de este informe son los siguientes. En total hay 64 millones de hectáreas o el 52% de los bloques de petróleo que aún están disponibles. Es decir, que Colombia no los ha cedido en concesión, de modo que estos bloques, si se eliminaran en forma permanente, representarían un paso histórico respecto a la protección de la naturaleza y a los territorios indígenas y a la estabilidad climática en sí misma. Y esto es inmenso, ya que hay 15.4 millones de hectáreas de bosques en estos bloques disponibles, que incluye alrededor de 12 millones de hectáreas de la Amazonia misma, ¿no? Estamos hablando de la megadiversidad de Colombia, de los sumideros más importantes de carbono que nos mantienen la estabilidad climática. Esto es fundamental. Más allá de eso, hay pueblos indígenas, comunidades locales, afrodescendientes, y la amenaza futura es preocupante, ya que aproximadamente 28% de las tierras de pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes de Colombia están en estos bloques disponibles. Florencia, comparar un país como Colombia, que a veces sería difícil compararlo con otros países porque estamos hablando de uno de los grandes países en el mundo en materia de biodiversidad. Aquí esto no es un concurso de cuál es el más biodiverso, pero sabemos pero Colombia es uno de los países con más biodiversidad en el mundo precisamente por esa geografía que tenemos. Y ahí es donde viene la comparación frente a otros países que tienen que hacer exploración de petróleos. ¿Por qué? Porque si bien tenemos que hacer, y la palabra es transición energética, no es un salto, sino es una transición para llegar allá. ¿Cómo hacer que esto sea viable? Yo creo que es importante, en primer lugar, y hay algo que quiero hablar que es un cambio de paradigma, ¿no? O sea, si nosotros realmente valoráramos la naturaleza por lo que es en sí misma y por los servicios de ecosistema que nos dan, por la función que sigo repitiendo, pero de estabilidad climática y todo lo que la naturaleza nos da, no se nos ocurriría en ningún modo entrar en estos territorios, ¿no es cierto? El IPCC fue muy claro, el Acuerdo de París, no más expansión de combustibles fósiles debería pasar en ningún lado del planeta. Y por supuesto, menos aún en lugares como estos territorios en Colombia. Con esta biodiversidad exactamente. que decimos. Ahora, tu pregunta, obviamente es que es complejo, ¿no? Yo creo que ya es muy importante que Colombia entienda y haya tenido este liderazgo en que el por qué lo tiene clarísimo, el qué lo tiene clarísimo, ahora hay que determinar cómo lo hacemos, ¿no? Y este es un desafío común en todos los países, más aún aquellos con tanta biodiversidad, y va a requerir, ¿no? Y acá expertos locales van a tener que determinar exactamente cómo hacerlo de modo justo, de modo sostenible, y para que no caiga todo el peso en Colombia. Pero bueno, va a requerir una diversidad de fuentes de energía renovables, ¿no? Una mezcla de combustibles, de no combustibles fósiles, de energía eólica, de energía solar, tidal, etcétera. Y por supuesto el financiamiento, porque de esto tenemos que hablar también, ¿no? El financiamiento es fundamental para poder hacer esa transición energética.
Florencia, digamos que es muy interesante y nosotros por supuesto celebramos que el liderazgo de Colombia para este tipo de situaciones. Sin embargo, nos encontramos también en una situación muy compleja. A pesar de que Colombia es un país que tiene una matriz energética muy limpia, más hablando más casi el 80% de nuestra matriz energética es básicamente centrales hidroeléctricas, pero obviamente cambio climático, súmele al fenómeno del Niño. En este momento estamos en Bogotá, en una ciudad, digamos, que está llena de agua, enfrentando un racionamiento. Y Colombia solo está gastando más o menos 77 millones de toneladas al año, y es el 47 país del mundo, y generamos más o menos el 0.6% de las emisiones que genera el mundo en total. Y frente a esta situación, el poder enfrentar racionamientos de gas o acabar con nuestra sostenibilidad energética sería, digamos, difícil para un país como Colombia, sabiendo que hay países como China, Estados Unidos, que producen muchísimo más y que no estamos viendo muchos compromisos de ellos. ¿Cómo analizan ustedes desde Earth Insight? Si bien es un estudio además, pues por supuesto muy descriptivo de lo que hay que proteger, y sobre eso no hay ninguna duda, sino es el enfrentamiento de las realidades de lo que hay que proteger, pero de las realidades sociales. Ustedes se deben enfrentar cada vez a eso. ¿Qué responden cada vez que llevan un estudio a diferentes países? Bueno, aquí es importante decir, ¿no? Y es la lectura que yo hago de nuestro informe, ¿no? Es, estamos mostrando la oportunidad. Ahora, obviamente, cada país, como Estado soberano, van a tener que determinar qué es lo que ellos pueden hacer y cómo hacerlo, ¿no es cierto? Y ahí es donde es muy importante ser sensibles a las cuestiones de equidad, ¿no? Y es un poco lo que ambos están determinando. De ningún modo, yo soy argentina, pero vivo en Estados Unidos, de ningún modo se me ocurriría a mí sugerir ni proponer ningún tipo de... Estas soluciones creo que tienen que ser locales, ¿no? Pensando en las poblaciones, pensando en la sostenibilidad de Colombia, y asegurándonos de que Colombia no lleve todo este peso en sí mismo. Con lo cual yo creo que es muy importante resaltar el tema de la financiación para determinar alternativas de una economía que sean sostenibles y que permitan un bienestar y un cuidado de la naturaleza. Por el mundo, pero también por Colombia, porque insisto en esta cuestión, si nosotros contabilizáramos y realmente le diéramos, y acá tenemos un profesor en la Escuela de Negocios, así que él nos puede apoyar más en este concepto, si nosotros realmente contabilizáramos y evaluáramos la naturaleza por el valor que tiene, realmente nos daríamos cuenta que Colombia pierde si pone todo esto en combustibles fósiles. Pero no llegamos como al paradigma de que fue primero si el huevo o la gallina, porque sin financiación también es imposible que el país pueda seguir adelante en una transición energética en este momento. Entonces, ¿qué busco primero? Por supuesto, tengo que cuidar la gallina, que son los huevos de oro, que es la biodiversidad de este planeta, pero al final el huevo es el gran producto y es un paradigma complicado, profe. Pero lo que plantea Florencia es muy interesante, porque de alguna manera lo que está diciendo es que nosotros no tenemos en cuenta ciertos elementos que tienen valor importante y no tenemos en cuenta las externalidades que las actividades productivas generan, por ejemplo, a la sociedad y al ambiente. Y una alternativa interesante podría ser poder comenzar a pensar en seguir explotando ciertas actividades mientras tengamos en cuenta las externalidades que estas generan. Esto podría de alguna manera comenzar a identificar qué actividades son tan costosas para nuestro país que no vale costo eficientemente hacerlas. Y eso podría ser, digamos, una ventana de oportunidad para comenzar a explorar otras actividades que lo sean. Digamos, si usted no contabiliza lo que nos cuesta la pérdida del agua, de un páramo, la pérdida de la biodiversidad y las condiciones de vida de las personas, entonces explotar ciertos recursos naturales puede ser muy, muy barato, porque no tenemos en cuenta eso, pero si lo tuviéramos en cuenta, ya tal vez no sea tan buen negocio y llevamos a la gente a que explote otro tipo de negocios. Y en lo que estoy de acuerdo, y también en esta recomendación de Earth Insight, y lo ha planteado el mismo presidente Petro frente a los bonos verdes, cuando usted bien lo decía, tenemos el punto 6 de las emisiones, hombre, pues necesitamos financiación de los países que están contaminando el mundo, que de alguna manera también, no solamente es que estén contaminando, sino que su producción, pues hoy nos ayuda a que estemos comunicados, a que tú tengas un ordenador, un computador, a que estemos hablando a través de la radio, a que tengamos unos micrófonos, a que tengamos ciertas cosas que no nos devuelvan a la época de las cavernas. Tampoco hay que volvernos tan fatalistas, pero sí, ¿cómo llamar la atención? Y esto, por supuesto, tú no tienes la respuesta, pero sí, ¿cuál debería ser un camino para llamar la atención del mundo? Para que nos pongan atención o para que cada cual tenga que pagar por lo que contamina. Así es. Bueno, en primer lugar, y eso creo que fue la intención de estos mapas, ¿no? De pronto queríamos un producto que sea tangible, que sea visual.
Y realmente creo que en este mapa, que bueno, la audiencia quizás no lo va a poder ver en este momento, pero No, quizás, lo tendremos en video en nuestro perfecto. canal de YouTube también. Creo que es bastante evidente, ¿no? Y hay tantos bloques disponibles que de ser retirados estaríamos protegiendo toda esta naturaleza que es tan fundamental, como decimos, no solamente para la naturaleza misma y la biodiversidad, pero también para el clima. Esto es un servicio que se le está dando a todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que este tipo de imágenes y sumado, y me encantaría decir, un plan estratégico de Colombia, ¿no? Porque también esto que decías, ¿no? El huevo y la gallina. Pero bueno, es más fácil también conseguir esos fondos si tenemos un plan muy, muy claro en cuanto a cuál es esa economía alternativa, ¿no? Y cómo la bioeconomía, seguir adelante y capitalizar en el sentido positivo el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, la biodiversidad, pensar en cuáles son esas actividades que tienen realmente valor y son sostenibles, vis a vis esas que dijimos, no, si realmente contabilizáramos las externalidades no deberíamos hacerlo, y aún más, veamos casos de impactos, Ecuador, Nigeria, donde realmente los impactos por combustibles fósiles han sido tan terribles que realmente no queremos esta historia aquí, ¿no? Entonces, si uno pudiera poner muy en términos claros una narrativa con un plan estratégico de cuál es el futuro de Colombia, qué es lo que qué es lo que querríamos ver en Colombia, que es este alejamiento de la economía de combustibles fósiles. Y yo creo que los donantes y los países donantes y la financiación tiene que estar, porque esto es Colombia en el mejor estado de pionero y de los países tenemos que seguirlo y tenemos que apoyarlo. Gabriel, yo creo que hay una cosa muy importante porque lo que menciona Florencia y todos estamos de acuerdo con eso y todos los quisiéramos, pero de manera práctica es un poco complejo debido a la necesidad o el tiempo que se requiere para poder llevar a eso. Necesitamos el compromiso de los países y estamos viendo que el presidente Lula no viene, la presidenta electa de México no viene, de Guatemala y otro país adicional, Panamá, si no estoy mal, tampoco viene. Entonces, digamos, no se ve el compromiso y ni siquiera los más entusiastas decrecentistas, que ya se está hablando mucho del decrecimiento en nuestro país, han pensado siquiera que un país como Colombia sea que tenga que poner el esfuerzo, mientras a otros países no lo tienen contemplado siquiera y se niegan rotundamente a hacerlo. Entonces, en mi opinión, esto exacerbaría más esta injusticia climática que estamos asumiendo los colombianos y especialmente los países que están en vías de desarrollo. Así que, digamos, pues en mi opinión es maravilloso el poder tener esas expectativas, pero vamos a necesitar tener mucha más ayuda internacional para ser un ejemplo en el mundo para que puedan seguir. Cuando estamos hablando de biodiversidad y cuando estamos poniendo en peligro la biodiversidad, siempre va a ser mucho más lo que perdemos que lo que vamos a ganar. Quiero ya empezar a cerrar y hablar un poco de cuando ustedes vienen a un país y presentan este tipo de estudios, ¿qué es lo que busca Earth Insight? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos para traer información basada en ciencia e investigación, tratando de que sean mapas que nos den una visión clara y nos den transparencia, y que en base a esa transparencia quienes hacen política pueden hacer política basada e informada en ciencia, y aquellos que están defendiendo, o sea, los derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos, la naturaleza, pueden hacerlo también con esa calidad mayor de decir estamos basados en ciencia. Esa es nuestra primera intención. Y en segundo lugar, sí, y volviendo al tema del apoyo que Colombia necesita, estamos tratando de, con otros aliados, ¿no es cierto?, buscar elevar mensajes y posibles soluciones, como es lo que estábamos hablando, ¿no? El tema de financiación, el tema de un perdón de la deuda externa que muchas veces obliga a los países a explotar sus recursos naturales, respecto a cuáles son los nuevos mecanismos financieros, nuevos vehículos financieros que sean más innovativos, que realmente puedan ayudarnos y podamos tener esa coherencia, ¿no? En cuanto a transparencia y coherencia respecto a lo que queremos lograr respecto a la transición energética y dónde estamos poniendo nuestros recursos, ¿no? Nuestros recursos financieros, nuestras intenciones. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos hacer, en primer lugar, a partir de la transparencia, trabajar en alianza, ¿no? Que es fundamental para los objetivos de desarrollo sostenible. Sabemos que nadie puede lograr todo esto solos. Poner estas herramientas en manos de quienes toman decisiones, de quienes defienden estas cuestiones tan importantes y bueno, y de pronto de ponernos en esa posición de servicio para el movimiento. Pues precisamente, Florencia, nuestro programa, y por eso estoy yo acá, básicamente porque queremos básicamente eso, tener información basada en la ciencia que nos permita informar de manera suficiente para permitir comenzar a tomar ese tipo de decisiones. Estamos en un momento que el mundo tiene que tomar decisiones difíciles y que esta información nos sirve mucho. El asunto que, digamos, me preocupa
es que solamente lo puedan hacer algunos y no otros. Hay unos planes interesantes del gobierno nacional que tiene que ver con cambiar, por ejemplo, estábamos hablando de pasar de los temas ambientales o la economía ambiental del 8% del PIB a un 3% del PIB, pero eso significa una transformación cultural y preparación de las comunidades para que lo puedan hacer de tal manera que sean competitivas a nivel global, y eso implica años enteros de formación, inclusive posiblemente nuevas generaciones. Así que me gustaría saber, porque no soy tan optimista de hacerlo rápidamente, ¿cómo lo ven ustedes las posibilidades de poder realizar ese tipo de cambios, de transiciones, así sea en un país como Colombia o en cualquier otro? Bueno, lo que planteas es fundamental. Es la pregunta del millón. Yo O creo que sea, sí, ¿no? sí, pero mejor dicho, donde respondamos nos dan el Nobel de lo que quiera, profe. ¿Qué tan optimista eres al respecto? Bueno, a ver, eso ya entra en una perspectiva mía que obviamente Sí, estoy absolutamente. totalmente optimista por naturaleza. Sí, fíjate que hay muchos temas en lo que estamos hablando que queremos también conocer es la experiencia, mucho más allá de pertenecer a una organización o no. Y eso es del sentimiento dentro del conocimiento de estas mismas charlas que tú vienes teniendo, de un viaje a Colombia que no solamente te da la presentación de estos mapas, sino también el conocimiento, el feedback que te llevas de lo que pasa aquí. Sí, y gracias por... Y además, digamos, porque mi posición no es tan optimista, porque aquí ya Gabriel me ha hecho conocer como el profesor que no es nada optimista. El apocalíptico a veces, sí. Sí, bueno, un par de palabras acá. En primer lugar, y lo conozco a Gustavo de la academia, ¿no? Y yo tengo mi clase también, y a mí parte del optimismo viene por los jóvenes. Yo de pronto tengo estos estudiantes de 20 y pico de años que realmente vienen con un paradigma en la cabeza diferente y creo que están ya como wired diferente, como dicen, ¿no? Como con la sostenibilidad en el corazón y en las acciones. Por supuesto siempre hay excepciones, pero yo creo que hay un cambio de paradigma. Otro ejemplo es esta COP, ¿no? Hay tantas organizaciones en este momento en la COP16 que no hubieran venido jamás porque estaban en la COP29, sería en la COP de clima, ¿no es cierto? Que sería ahora que están en Bakú. Estamos de a poco uniendo las narrativas de clima y de naturaleza y de biodiversidad, algo que es obvio que debería ser así, pero que no lo era, ¿no? Entonces, si bien las cosas parecen tardar muchísimo tiempo y lo tardan, también hay momentos en que parece que los cambios se pasan y hay narrativas y hay cambios que están sucediendo como inesperados y se transforman, ¿no? Entonces, parte de mi optimismo es eso, es saber que, bueno, requiere muchísimo trabajo, muchísima dedicación, alianzas, ¿no? Sabemos que es un trabajo muy grande, pero también yo creo que el nivel de conciencia está creciendo, la educación y obviamente el programa que ustedes están haciendo, el trabajo de educación y todo eso es tan importante y los felicito. Pero bueno, yo mantengo ese optimismo porque veo que las cosas están avanzando también. Bien, pues como lo decimos también siempre aquí en Caracol Sostenible, esto no es un asunto solamente de políticas públicas, esto es un asunto de la gente, esto es un asunto de nosotros, y comparto absolutamente lo que dice Florencia respecto a los jóvenes, porque ellos en 5 o 10 años serán los CEOs de las grandes compañías, tendrán que tomar esas decisiones y se necesita jóvenes bien informados, también no solamente en el negocio, sino también en la sostenibilidad, y eso es muy importante. Pues qué bueno poder compartir contigo, Florencia Librici, directora de programas de Air Insight, esta información, qué bueno poder llevar estos conocimientos también a los colombianos y ver cómo nuestra diversidad puede estar afectada y encontrar la mejor manera de protegerlo, y estas herramientas que son sobre data, sobre realidades, son fundamentales para nosotros. Mil gracias por acompañarnos aquí en Colombia. Muchísimas gracias, el placer ha sido todo mío. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, esta es una alianza con la Universidad de Externado de Colombia, es Caracol Sostenible. Profe, desde la charla y desde el programa que hablábamos hace 8 días que tuvimos de cómo comunicar la sostenibilidad, pues ahí sí me sigo sosteniendo en que esto es inspirar definitivamente. Y creo que gran parte de lo que pasó en Colombia, y quedémonos mirándonos el ombligo, por así decirlo, inspirar en que tenemos que tener un cambio, en que tenemos que ser constantemente pensar en la sostenibilidad del planeta, en la biodiversidad que tenemos. Eso es muy importante de lo que ha pasado en Colombia con esta COP16. Gabriel, creo que Colombia muestra un tremendo liderazgo en todo el mundo de ese compromiso con el medio ambiente. Creo que hemos mostrado los esfuerzos que compañías de todo el país y
de organismos internacionales y otro tipo de instituciones han comenzado a fijarse en Colombia como una alternativa para eso. También creo que es necesario prepararnos para ese tipo de actividades, pero sobre todo comenzar a cambiar un poco el chip. Vamos a tener que buscar otro tipo de actividades productivas mucho más sostenibles y eso implica unos esfuerzos importantes porque, como usted se imagina, estos cambios siempre tienen resistencias y por supuesto requieren de esfuerzos importantes que no solamente podemos lograrlos solos. Bien, durante la semana Prisa Media también tuvo un evento de todo un día en la Casa Humboldt, en un escenario maravilloso, Impacto por la Biodiversidad. Y tuvimos la oportunidad de estar en una de las charlas hablando de algo que es interesante abordar, que es la sostenibilidad financiera. Pues qué mejor que hacerlo con Juan Carlos Mora, el presidente de Bancolombia, en una entrevista en la que nos cuenta cómo Bancolombia ha sido reconocido como el banco más sostenible del mundo. Esta es la historia de la charla precisamente en Impacto por la Biodiversidad. Bien, desde hace unos no muy pocos años en las compañías quizás la responsabilidad social se manejaba desde gestión humana en algunos puntos. Era una pequeña oficina también en asuntos públicos que tenían las compañías. Después empezó a haber una preocupación por la huella de carbono, entonces dijimos vamos a ponernos de acuerdo con el planeta y sembremos árboles, saquemos unos dineros para sembrar árboles. Ahora entramos en la moda de la sostenibilidad. Claro, para muchos es una moda, pero no es una moda porque nunca va a parar. Nos metimos en la sostenibilidad no porque queramos, sino porque ya nos tocó. Ya es una obligación del mundo estar metidos en este cuento de la sostenibilidad. Ahora, la sostenibilidad no es un cuento nuevo cuando vamos a hablar de... Y cuando veníamos para acá y decíamos, tenemos una charla con el presidente de Bancolombia y vamos a hablar de sostenibilidad financiera. Pues miren que no es un concepto tan nuevo. Fue en 1999 cuando Standard & Poor's y Dow Jones crean el índice de sostenibilidad. ¿Y por qué tenemos aquí un caso de éxito para contar? Porque Bancolombia ha sido reconocido mundialmente como el banco más sostenible. Y presidente, esa es la primera historia con el saludo, con los buenos días que queremos que compartamos con todos, hablando de sostenibilidad y teniendo al banco más sostenible del mundo. ¿Cómo fue eso? Gabriel, un gusto estar aquí contigo conversando. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan, a los que nos siguen de manera virtual y al Grupo Prisa por la invitación. Esa es una historia que es particular. En el año 2008 dijimos necesitamos un marco que nos diga cómo podemos actuar en este tema de sostenibilidad. Año 2008. Todavía no se hablaba mucho del tema. Tú lo decías, la sostenibilidad es un tema que ha venido avanzando, pero dijimos, ¿cómo creamos ese marco? Y dijimos, hay un índice en ese momento podemos aplicar para que tengamos ese marco de actuación y que nos compare con el tema global. Y el índice tiene 2.000 compañías, aplicamos al índice, no fuimos incluidos, no teníamos las prácticas necesarias porque es un índice en que uno clasifica o no clasifica. Logramos entrar en el año 2011 al índice y porque esas prácticas nos permitieron ir teniendo unas actuaciones en dirección de la sostenibilidad. Entramos en el 2011 y en el 2017 y por 2 años estuvimos en el primer lugar de ese índice. Ahora, la gran ventaja de ese índice para nosotros es que es un índice dinámico y los bancos han seguido avanzando. Hemos estado en 5º lugar, hemos estado en 4º, hemos estado moviéndonos, pero cada vez avanzando más, que es al final el propósito que teníamos cuando en el 2008 dijimos necesitamos unas prácticas y eso nos ha permitido que nosotros incorporemos en nuestro quehacer, porque voy a tomar lo que decías, esto no es una práctica de responsabilidad empresarial, esto es el negocio, no hay otra duda, no hay duda ninguna de que es el negocio y tiene que ser la estrategia, no es algo que tú haces al lado como parte adicional a tu actividad principal. Recientemente la Superintendencia Financiera sacó el informe de las 1.000 empresas de Colombia. Más del 38% de las empresas en Colombia tienen prácticas importantes de sostenibilidad, así que hace parte del negocio. Hoy las compañías también tienen, y voy a preguntarte sobre tu negocio que es la banca, que cumplir con los criterios de ESG, ASG en español, ambiental, social y de gobernanza. Uno sobre la banca pues puede hablar de lo social, de la gobernanza. En la parte ambiental, ¿cómo se mueve un banco como Bancolombia? El papel de las entidades financieras en el tema ambiental es fundamental. Y la primera reacción es una entidad financiera, es una entidad de servicios. Realmente su actividad propia principal no es un gran generador de uso de recursos y nosotros lo hacemos, ¿verdad? Compensamos para ser
carbono neutros por la energía que consumimos, por el agua que consumimos. Esa en la actividad principal no es importante, pero la actividad principal, Gabriel, de los bancos es cuando financian, y es lo que se llama las emisiones de alcance 3, es decir, a los clientes que las entidades financieras les damos recursos, qué emisiones están teniendo, y ese es el papel fundamental de las entidades financieras, cómo ayudar en la transición a sus clientes. Entonces, Bancolombia particularmente, ¿qué estamos haciendo? Midiendo esas emisiones de alcance 3. Es cuando un banco como Bancolombia le da dinero a una compañía que está en la industria del cemento, de la energía, de la movilidad, ¿cuántas emisiones están financiando ese dinero? Y cómo a través de programas, ya de líneas especiales, de actividades coordinadas, trabajamos en la transición con esas industrias. Entonces nosotros hoy tenemos medido en Bancolombia cuántas son las emisiones financiadas por Bancolombia, las emisiones de CO2, cuántas toneladas de CO2 financiamos. Y el plan es cómo ayudamos a reducir esas emisiones de CO2 a través de programas de transición, sobre todo con las industrias que son más intensivas en usos de energía o en uso de recursos naturales, que es donde nos tenemos que enfocar. Bueno, volvamos y metámonos más en la sostenibilidad financiera. Lo decía la gobernadora Dilian hace unos momentos y también Alejandro Santos. Dilian decía, este es un gran llamado sobre Colombia, sobre la región pacífica, para que los países que más contaminan puedan pagarnos por ser uno de los países que menos contaminamos. Es increíble como Colombia solamente produce en el mundo el 0.06 de los gases de CO2, de los gases de efectos invernadero, y por eso es que necesitamos esa financiación por parte de los países ricos, esos bonos verdes que también está hablando el gobierno de lo que debemos tener, ese dinero o esa retribución que nos debe dar el mundo para nosotros. Aquí empezamos a hablar de sostenibilidad financiera. Cómo pedir, cómo traer esos recursos, pero lo más importante es cómo colocarlos para que de verdad funcionen, porque no puede ser que se nos quede una plata en las arcas. Yo creo que ese punto es fundamental. Nuestra posición global es una posición que tiene dos efectos. Somos un país o una región, para hablarlo en contexto latinoamericano, que contribuimos positivamente a los temas de conservación de energía, pero a la vez tenemos unos riesgos muy grandes de cambio climático. Entonces tenemos ese doble efecto de ser afectados y de contribuir, pero tenemos una condición particular, y es que estamos en un nivel de desarrollo que requiere recursos y capacidad. Entonces el modelo económico global, mundial, no está construido para esa circunstancia. Por eso es que tienen que fluir recursos hacia estas regiones que provengan de cómo el capital natural, y nos lo decían ahora, cómo el capital natural le ponemos precio, cómo tiene precio para que esos recursos vengan, para poder conservar, para poder regenerar. Eso hoy está empezando a suceder, ya empieza. Alguien me decía ayer en una reunión que tenía en la zona sur, mire, el problema no es falta de recursos, cosa que suena extraña porque siempre suponemos que la carencia es el dinero. Hoy, tanto gobiernos, organizaciones, ONGs, organismos multilaterales, está en la conciencia que ya los recursos empiezan a estar disponibles. Ahora la tarea que tenemos que hacer nosotros en nuestro país, en los países de Latinoamérica, es cómo estructuramos proyectos, estructuramos iniciativas que puedan traer esos recursos. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Emitimos bonos verdes que tienen una condición de tener un direccionamiento de los recursos, un tema financiero. También obtenemos recursos de entidades financieras globales, también con objetivos ambientales. ¿Y a qué lo dedicamos? A promover. Hay un tema que, por ejemplo, para Colombia es fundamental: ganadería sostenible. ¿Cómo logramos que la ganadería no sea depredadora, no siga talando bosques? Pero eso tiene que ser tecnología más recursos. La sostenibilidad no te lleva a que lo que tú haces en tu empresa no sea un negocio y no sea además ganar dinero. Y me voy a meter en el negocio de la banca para precisamente llegar al punto de esa sostenibilidad que tenemos en materia económica. Hoy en día, cuando una empresa llega a Bancolombia y pasa en el mundo y estoy buscando unos recursos, unos préstamos, volvemos a hablar de estos criterios de ASG, de lo ambiental, de lo social y de lo gobernanza.
¿Pasa realmente en Colombia que esos criterios hagan que yo tenga una tasa más baja para solicitar un préstamo porque soy una empresa realmente responsable, realmente apostándole a la sostenibilidad? ¿Se evalúa cada uno de esos, así como solamente se evalúa el riesgo en otros casos? La respuesta contundente es sí. Sí, y eso lo logramos con el mecanismo que les mencionaba. Lo que nosotros hacemos es acordar con las compañías unos compromisos asociados a lo ambiental. También lo hacemos, por ejemplo, en temas sociales como equidad de género. Y si la compañía cumple esos objetivos, lo que hace es que se le reduce la tasa de interés. Así todos ponemos y todos logramos. Nosotros buscamos fondeo internacionalmente a través de los mecanismos que les menciono ahora, o líneas internacionales o bonos verdes. Y con las compañías acordamos los compromisos. Entonces, una compañía que tiene un nivel de emisiones, acordamos que en un periodo de tiempo debe bajar esas emisiones. Y si logra esos objetivos, su tasa de interés baja. Y con ese criterio todos logramos que vamos avanzando en la dirección correcta. Me voy a salir del presidente de Bancolombia y me voy a meter con Juan Carlos. A ver, desde hace casi 2 años en Caracol Radio arrancamos nuestro programa y siempre hago la cuña Caracol Sostenible. Estamos los sábados a las 11 de la mañana en Caracol Radio hablando de sostenibilidad. Qué tarde entramos, pero entramos y en menos de 2 años nos hemos convertido en el medio que más impactos tenemos en cuanto a notas que tienen que ver con la sostenibilidad, y creo que es parte de la tarea. El pecho no es el que más sacan, sino en la manera en que inspiramos. Y a eso nos hemos dado cuenta cuando estamos hablando de sostenibilidad, que es mostrar casos de éxitos y es inspirar a la gente. Entonces le pregunto a Juan Carlos, ¿por qué? Porque también llevamos un punto a que el cambio no se da solamente con políticas de gobierno. El cambio no se da solamente en las grandes compañías cuando tienen sus programas institucionales o tienen una misión de negocio, sino el cambio también se da en el ciudadano del mundo. Juan Carlos, ¿cómo inspirar? ¿Cómo ser el presidente del banco más sostenible del mundo y reconocido por Standard & Poor's, por el Dow Jones? ¿Cómo inspirar para la sostenibilidad? Ese es un gran reto y yo creo que cada uno en lo individual. Gabriel, tal vez a Juan Carlos, ¿cuál ha sido mi proceso? Yo creo que ese proceso de generar conciencia de qué tenemos en nuestras manos y qué podemos hacer. Y cada uno tiene una labor por hacer y a veces no nos damos cuenta. En nuestras actividades diarias, primero hacer conciencia del uso que estamos haciendo de los recursos naturales. Ese es un punto que es fundamental. Pero también ya cuando uno avanza, entonces, ¿qué posibilidades tenemos? En Bancolombia tenemos capacidad de apalancar, de movilizar, de generar unos movimientos. Y lo hacemos tanto en crédito, pero también en cómo traemos. Mire, en Colombia están sucediendo cosas maravillosas a través de lo que podemos hacer con los activos naturales, con las posibilidades. Hace un par de semanas me reunía con unas compañías, unas ONGs con las que estamos trabajando. Una de esas es Catarú en Yopal, Casanare, generando bonos de carbono. Me contaba el número de hectáreas que ya tienen, que están protegiendo en los llanos orientales, cerca de 400.000 hectáreas, en las que las personas pueden poner sus fincas para que entren en el proceso de conservación y regeneración. Y eso está sucediendo hoy, y emitir bonos de carbono. Eso no es ciencia ficción, no es una cosa que está pasando por allá en quién sabe dónde. Eso sucede en Colombia. ¿Cómo conectarnos? Debemos escoger en ese tipo de organizaciones. Otra con la que estaba también en esa reunión, Amazonía Emprende. Amazonía Emprende está haciendo unas cosas maravillosas. Yo creo que cada uno podemos vincularnos a cualquiera que nos llame la atención. Yo no sé cuántos de ustedes han medido su huella de carbono. Todos deberíamos medir nuestra huella de carbono. Todos lo hacemos. Hoy hay los instrumentos que quieran y pueden escogerle que quieran y entrar y medir su huella de carbono y compensarla. Eso es voluntario, eso nadie nos está obligando, nadie está haciendo. Si yo soy una persona que con mi estilo de vida calculo cuánto emito, busque cómo compensarlo. Y eso hay forma de compensarlo aportándole a estas entidades que están trabajando. Esas son formas que son cercanas y que están en las manos de cada uno de nosotros. En esto de la sostenibilidad y los expertos en sostenibilidad, aquí en un país como Colombia hablamos del decrecimiento. Muchos coinciden que en Colombia esa teoría del decrecimiento fue mal explicada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el consumismo y es lo que más se ataca también desde la academia en la sostenibilidad. Este programa de Caracol Sostenible lo hacemos en una alianza con la Universidad Externado de Colombia porque es muy importante lo que nos dice la academia. Frente al consumismo,
¿Cuántos de ustedes tienen más pantalones de los que realmente necesitan? Y no es solamente andar con 2 pantalones. ¿Cuántos pares de zapatos de más tenemos? ¿Cuántas chaquetas de más tenemos? Y no se trata de no darnos los lujos, ni siquiera no ponernos unas marcas que nos gusten. Pero todo se vuelve como las cobijas de los aviones. Si uno se tapa los pies, viene destapado aquí. Si se sube la cobijita, se le destapan los pies. Entonces, por otro lado, necesitamos que se mueva el aparato productivo y queremos unos días sin IVA y tenemos los Black Fridays, los Black Sale, y queremos que se mueva eso, que se mueva la economía, que eso genere empleo. Necesitamos más construcciones también con la sostenibilidad. Y viene frente a esa pregunta. Ok, necesitamos el movimiento económico, necesitamos que la gente saque la plata, la mueva, teniendo unos criterios responsables también de inflación. Pero ese movimiento, ese consumismo no nos hace sostenibles, y la sostenibilidad financiera también tiene que ver eso. Sé que es muy difícil, el que tenga la respuesta exacta, pues premio Nobel de lo que quiera, Juan Carlos, pero ¿cómo lo ve usted? Muy bien, está fácil la pregunta. No, pues necesitaba salir de esa porque... No, pero hay que ser claros. El modelo económico que hemos construido hasta aquí y que ha generado prosperidad hasta ahora en la humanidad y que nos ha generado una cantidad de bienestar que, si nosotros nos devolvemos en una perspectiva un poquito más amplia de 20, 30 años, vemos cómo ha generado bienestar. No es factible que siga en esa dirección. Tiene que evolucionar el modelo económico per se, lo cual es el reto enorme. Porque ahora, no extremismo de que vamos a volver a la época de las cavernas. No. Es una evolución de un modelo que sea consciente del uso de los recursos naturales y cómo lo hacemos sostenible. Y ahí nos vamos a apalancar en la ciencia. La ciencia nos va a ayudar. Y va a haber una transición, y empieza a verla, pero es muy lenta. Yo les cuento mi experiencia. Bancolombia es una compañía que está listada en la bolsa de Nueva York, y yo tengo que cada 3 meses darle a los inversionistas del banco, internacionales y nacionales, darles un reporte de cómo va el banco. Y yo, por convicción, desde hace ya varios años, 3, 4, incorporo un capítulo en que hablamos de nuestras prácticas ambientales. Eso todavía no cala entre los inversionistas de manera fuerte. Ese no es el punto importante, ese no es el punto central de la conversación que yo tengo con los inversionistas. Es cómo está el retorno del banco. Si el retorno del banco está bueno, ya después miremos el resto de cosas. Pero ese es el incentivo que tiene el modelo. Entonces, ¿cuál es el reto realmente que tenemos todos? Es cómo ese modelo pasa a premiar esas actividades que no se traducen en ese consumismo, sino en una actividad que use adecuadamente los recursos naturales. Nos va a tomar tiempo. Por lo tanto, esa tecnología va a tener que acompañarnos para que esa transición de modelo económico, que parte de una conciencia global de que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, no va a funcionar. Pero el gran reto es que la velocidad no llega, porque desafortunadamente los humanos tenemos un problema, y es que nos movemos mucho más ante las crisis que ante saber que algo va a pasar, pero que todavía lo vemos lejos. Y eso lo mostró el COVID. Cuando hay una crisis como el COVID, la humanidad se moviliza rápidamente. El tema climático y el tema ambiental y la biodiversidad va a ir aumentando en complejidad y en criticidad, y ahí la humanidad va a tener que moverse. Tristemente vamos a tener que ver varias cosas que ya las estamos empezando a ver para que ese modelo económico realmente evolucione y todos nos acomodemos. Pero sabe que la misma respuesta de lo que usted está buscando, precisamente con esos inversores que buscan un retorno de inversión, que ponen un dinero y que esperan una rentabilidad, está en momentos como esto. Y se lo pongo también, el jueves anterior estaba en el Congreso de Fenalcarbón en la ciudad de Barranquilla, y tuve una charla como estas con el presidente de Acerías Paz del Río. Y la charla quizás a lo que llegó es que de la manera más sostenible como están trabajando en este momento ha significado un gran retorno de inversión. Trabajar sosteniblemente no se les convirtió un gasto, sino una mayor rentabilidad de las compañías, y eso es lo importante. Y creo que poner los ejemplos de esos casos que nosotros hacemos, desde un sembrador de papas hasta una gran compañía que llevamos a cabo en nuestro programa de radio de Caracol Sostenible, es precisamente eso, inspirar. Y es lo que se necesita para lograr un mundo más sostenible, sea desde el mundo financiero, sea desde las empresas, sea desde la biodiversidad que nos trae esta COP. Tu mensaje final, Juan Carlos. Depende de todos podemos aportar. Tenemos que tener claro
coordinación y trabajo conjunto. Miren, generar la confianza necesaria para que entendamos que esto es un propósito común entre gobiernos y sector privado es fundamental. Esto no es tarea del gobierno, los privados no podemos decir al sector gobierno que haga, pero tampoco el sector privado puede decir, el gobierno puede decir, no, el sector privado son unos depredadores del ambiente, porque aquí todos, yo creo que ya, le insisto, el nivel de conciencia existe. ¿Cómo trabajamos juntos? El gobierno presentó un plan ya con 160 billones de proyectos que cada vez son más concretos. Ahí el sector privado se puede involucrar. Nosotros, como financiadores, podemos participar. Tenemos que seguirlos aterrizando. Pero esto es un propósito común. Miren, no volvamos a este tema ideológico. Ese es el peor que nos puede pasar. Esto no es un tema ideológico, esto es un tema de humanidad, de cada uno de nosotros. Aquí la ideología no es el factor, es cómo cada uno de nosotros contribuye y trabaja juntos, y dejemos la desconfianza y trabajemos cada vez más en conjunto por un propósito común. El presidente de Bancolombia en este día de Presa Media. Muchas gracias. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bien, de lo absurdo a la reflexión, ¿qué nos queda, profe? ¿Hay algo de absurdo precisamente en estas conversaciones de COP16? Bueno, Gabriel, hablando con Juan Manuel comenzamos a pensar en algo cuando vimos tanta gente en el evento, tantos invitados internacionales, y yo tenía en la cabeza desde el 2021 en la reunión de la COP de Glasgow que habían llegado 400 aviones privados a una reunión que tiene que trabajar por el clima. Entonces comenzamos a pensar que aquí había algo interesante para reflexionar. A ver. Y tiene que ver con la huella de carbono de las COP, sí, precisamente. Encontramos una cosa, mire, la huella de carbono que generó la reunión de la COP26 en Glasgow fueron de 102.500 toneladas de emisiones de CO2. Okay. Eso llevó a más o menos unos 38.000 delegados y una cantidad de personas que iban en sus propios aviones y otros en aviones comerciales, pero más o menos es equivalente a la energía o las emisiones que producen 8.000 británicos en un año. Más o menos alrededor de eso. Que consumen, no que producen, exactamente. Que generan emisiones los 8.000 personas. Ah, ok, listo, sí. Y entonces, de alguna manera, necesitamos comenzar a mirar que eso genera ciertos impactos importantes. Y comenzamos a mirar cómo estaba funcionando. Aquí tenemos algunos datos que encontramos en los medios. La COP en Colombia tuvo 2 escenarios. Uno, el escenario verde, que estará al aire libre. Tenía 350.000 metros cuadrados, 280 stands, construidos con Guadua, que ese es un buen mensaje, servicio de electricidad, 10 edificios aliados, más o menos con 20 salones programados para 180 eventos académicos. La zona azul tenía 77.419 metros cuadrados. Y así sucesivamente comenzamos a darnos cuenta que generaba una huella bastante grande. Nos atrevimos a hacerlo, tuve la ayuda de una compañera, una colega, Luisa Ibáñez, con el ChatGPT, y nos dio, no nos comprometemos con esto, fue con el ChatGPT. O sea, peleen con el ChatGPT. Exactamente, sí. No vamos a pelear con eso por 92.800 toneladas de carbono. Digamos muy cercana a las de la COP de Glasgow, bajaron un poquitito. Y entonces yo creo que aquí tenemos que ver que a pesar de que tenemos unos esfuerzos interesantes para promover ese tipo de cosas, las autoridades organizadoras tienen previsto pues un plan de compensación. Ya vimos que están trabajando con One Amazon y con Ecom para tratar de hacer un proyecto para tratar de compensarlo, pero no significa que la compensación elimine la emisión inicial. Entonces es importante comenzar a tener en cuenta eso. Y en el caso de la biodiversidad, pues es difícil restaurar los ecosistemas o capturar con otro tipo de sustancias, otro tipo de actividades los impactos que se están generando. Entonces yo creo que, como se pudo apreciar la COP en general, pues nos plantea paradojas que nos llevan a la reflexión y a plantear preguntas que generan soluciones que son difíciles. Son necesarios estos eventos para llegar a acuerdos globales, lo podemos hacer de otra manera. También uno puede pensar que si tiene alternativas más sostenibles, incluso si estos espacios pueden ser como laboratorios para mejorar la sostenibilidad de los eventos. Entonces digamos que puede ser un espacio aprovechable. Entonces yo creo que la paradoja de los eventos ambientales resalta la urgencia de cuestionar y reformular cómo se organizan y gestionan las costumbres
lo que venimos haciendo tradicionalmente, maximizando su impacto positivo y minimizando el impacto negativo. Que no vaya a quedar una mala imagen de lo que estamos diciendo. Por supuesto que la conversación no hay ninguna duda de que se tiene que dar. Las deliberación, el enfrentamiento, el trabajar en equipo. Que hablamos es si es de esa manera que se debe hacer un evento cuando todavía tenemos y estamos buscando una huella de carbono neutro. Que necesitamos buscar alternativas para que nuestro sistema global comience a ser mucho más sostenible. Bueno, profe, pues nada, creo que un buen momento para la sostenibilidad, un gran momento para el cuidado de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque es que al final la cuidamos nosotros, usted que nos está oyendo, nosotros que estamos aquí en el estudio. Esto lo cuidamos entre todos, es nuestro planeta y este es Caracol Sostenible. Feliz resto de sábado para ustedes.